Buenas tardes, mis queridos estudiantes. De nuevo estoy con ustedes para darle continuidad al cronograma de actividades de la materia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo referente a herramientas y maquinaria utilizadas en la carpintería. Esto ya, lógicamente, ya se refiere a la producción secundaria o el aprovechamiento secundario de la madera. Y en la carpintería generalmente, en forma estándar, por decirlo así, tenemos una amplia gama de herramientas, ya sean manuales, eh, máquinas estacionarias y portátiles para realizar diferentes trabajos de la elaboración de la madera, ya sea muebles, en fin, de todo tipo. Las herramientas manuales, podemos empezar por ahí, con las herramientas manuales, se puede clasificar, o sea, hacer una suerte de clasificación de acuerdo al trabajo que realiza cada una de ellas. O sea, un grupo de herramientas que podemos decir que realizan casi el mismo trabajo. En este caso podemos clasificar en primer lugar las herramientas o instrumentos para sostener. Esto se refiere a lo que va a sostener las piezas de madera a trabajarlas. En primer lugar tenemos el banco de carpintero. Es la mesa sobre la cual el carpintero realiza la mayoría de sus trabajos. Es por donde se empieza generalmente el trabajo. La mesa está formada por piezas bastante robustas, grandes, pesadas y resistentes, que generalmente son piezas de madera maciza de 8 a 10 centímetros de grosor, sostenido por 4 patas robustas y armada por la parte inferior con travesaños. La longitud está entre 2 a 2 metros y medio de largo y la altura de 8 a 90 centímetros. Luego tenemos las herramientas para aserrar. En primer lugar tenemos las sierras comunes, un instrumento muy importante, que es para el trabajo de la madera, es una de las herramientas más utilizadas, por decirlo así, en la carpintería. Pueden ser sierra ordinaria de armazón, que también puede ser de diferentes tamaños, según el uso que se le quiera. El serrucho ordinario, serrucho de costillas para cortes finos y de precisión. O sea, son serruchos bastante angostos, finos, con puntas bastante precisas para hacer los cortes finos, como dice en el enunciado. Serruchos de punta. Este tiene una hoja bastante gruesa, alargada y como dice el nombre, con una punta que se utiliza para abrir huecos previo a un agujero con un taladro. Para hacer círculo, por ejemplo, se abre en primer lugar un hueco y después se va cortando para hacer el hueco. En tercer lugar tenemos las herramientas con hoja de corte guiada. Este grupo de herramientas comprende a las herramientas que comúnmente se los conoce por los cepillos o cepilladoras de mano. Se usan para la obtención de superficies planas o para cepillar la madera, como comúnmente se le dice, o bien las molduras o rebajes que se le hace generalmente en las piezas de la madera. Estos pueden ser cepillo propiamente dicho, las garlopas, garlopines, guillame, acanalador, cepillos metálicos, curvos. O sea, como pueden darse cuenta, hay una amplia gama de diferentes tipos de cepillos o cepilladoras que se utilizan en carpintería. Los diferentes tipos de herramientas con hoja de corte libre. Este sería el cuarto grupo, ya, las herramientas con hojas de corte libre. Este grupo lo conforman en los formones, una herramienta de corte formada por un hierro acerado, un mango de madera y de filo bastante exacto, preciso y de forma horizontal. Generalmente son de filo horizontal. Esta herramienta sirve para ejecutar oquedades o huecos en la madera y cuya anchura generalmente pueden ser de media pulgada hasta de 2 pulgadas, dependiendo del trabajo que se quiera hacer la madera, para hacer carnales, oquedades, en fin, o ir desbastando sencillamente la madera en forma más rústica, ¿verdad? Pero que generalmente es muy útil para
ayudar en el trabajo rápido de la madera. Estas pueden ser de borde biselado para el desbaste de precisión. Realmente estos son como el borde va en ángulo para que el desbaste sea de mayor precisión y pueda ir cortando las fibras de la madera más en forma más fina que digamos. Ahora tenemos el otro que es una herramienta un poco más grande que ya lleva el nombre de formón escoplo. Es más robusta para trabajo más grande, generalmente se usa para oquedades mucho más grandes, por ejemplo en las oquedades o agujeros que se tenga que hacer en columnas o para postes, en fin, generalmente se utiliza también para los trabajos para, para hacer corrales o portones rústicos de madera. La gubia. Este es un formón también, pero de hoja curvada, para hacer los cortes en arco o bien en círculo. Ahora tenemos los instrumentos para medir, señalar, trazar y comprobar. Estas generalmente lo podemos conocer o llamarlas como herramientas auxiliares, porque es la que complementan con los trabajos propiamente dicho. Estos elementos pueden ser metros, lápices, puntas de trazar, las escuadras, falsas escuadras, el cartabón gramil. Este instrumento sirve para trazar líneas paralelas en la madera. El compás, calibradores de alta precisión, en fin, esos serían los instrumentos para medir y comprobar. El sexto grupo de herramientas pues, son las que podemos denominar que son para extraer y golpear. Esto comúnmente, como el nombre ya lo está diciendo, comprende a las herramientas como el martillo, maza, tenaza, destornillador simple, recambiables, en fin. En el séptimo, las herramientas serían las de raspar, alisar y pulir. En este grupo podemos encontrar las escofinas y limas, todo tipo de limas, diferentes formas y tipos de limas. El papel de lijar, papel fuerte que llevan encolados polvos de vidrio, pueden ser de arena, de cuarzo o de esmeril, que llevan en una de sus caras, que comúnmente lo llamamos como las papel lijas al agua. El octavo grupo comprende las herramientas para apretar. Entre ellos tenemos al gato o tornillo, es un instrumento de hierro, de acero o de madera, y que están formados por dos topes, uno que es corredizo o graduable y el otro que es fijo, que es la parte que tiene que fijarse en la mesa, por ejemplo en la mesa carpintero, y el otro graduable y corredizo es lo que va a ir apretando la madera a trabajarla. Generalmente se usa para sujetar las piezas recién encoladas, por ejemplo, hasta que haya fraguado o secado la pieza. Y también es muy importante la utilización de ese tipo de fijación para cualquier otro trabajo, como la de aserrar, en fin, o moldurar, todo tipo de trabajo en donde se requiere que la pieza a trabajar esté firmemente sujeta. Otro tipo de prensa es la que tiene en forma de G. Es una variante en cuanto a la prensa o gato, que es, como su nombre lo dice, tiene la forma de la letra G, y se tiene también la parte graduable en la parte superior y en la parte fija en la parte inferior para sujetar la madera. La prensa sargento se usa en trabajos de mayores dimensiones, son por ejemplo para sujetar la elaboración o las puertas de enchapado, por ejemplo, para encuadrarlo y dejarlo en prensa. Como son de mayor tamaño, entonces es importante utilizar este tipo de prensa que son generalmente de metal, y también son graduables de acuerdo a la dimensión de las piezas de madera a prensa. Ahora entramos en las herramientas eléctricas estacionarias, o sea, serían las máquinas, en este caso estacionarias serían las que estacionarias se refiere a que ya están ubicadas en un sitio, instaladas en, en un lugar donde ya no se, solamente cuando se va a hacer algún cambio
del lugar o de la posición donde están instaladas, se lo puede mover. En primer lugar, tenemos la cepilladora. Este prácticamente es el primer trabajo por donde pasa la madera que entra dentro de la carpintería. Es el trabajo del desbastado o del cepillado que se hace la madera. Para ello se emplean generalmente se emplean dos tipos de máquinas muy similares, la cepilladora y la desgrosadora. Tienen trabajos similares, pero que ya les voy a explicar cuál es la diferencia en cuanto al trabajo de cada una de ellas. La cepilladora consta de una mesa montada sobre dos carros, o sea, dos partes. La mesa esta consta de dos partes que le llamamos dos carros, que se deslizan por las guías, accionadas por una manivela. Por el espacio entre las dos mesas asoma el cilindro, está ubicado, mejor dicho, el cilindro portacuchilla. O sea, sería la herramienta o el mandril que generalmente también se lo conoce, en donde está dispuesta o está bien sujeta las cuchillas que componen, que son realmente los elementos, las herramientas que va a ir cepillando la madera. La mesa es graduable en altura para facilitar el trabajo de labrar la madera y para ir sacando los diferentes grosores en cuanto a virutas que se tienen que ir eh, desalojando de la madera cepillada dependiendo de la densidad de la madera que es cepillada o será cepillada. Siempre es importante recordar que cuando se va a cepillar una madera de densidad alta, esa mesa graduable se tiene que levantar de manera tal que las virutas que van desalojando sea de un diámetro, una dimensión o un grosor ínfimo. Todo lo contrario ocurre con las maderas de densidad alta, que se puede entonces bajar más esa mesa de tal forma que la viruta extraída sea de un grosor un poco mayor. Ahora, la desgrosadora sirve para poner el grueso y el ancho también deseado de las piezas trabajadas. O sea, acá lo que hace es dejar ya definitivamente en el grueso o en el ancho de la pieza de la madera trabajada, ya en forma precisa y bien a medida como se requiere para el ensamble del mueble en cuestión. Consta generalmente de una mesa móvil en la parte inferior, cuya altura se gradúa por medio de una manivela. Esta, a diferencia de la cepilladora, el cilindro portacuchilla o el elemento portacuchillo está en la parte superior, no en la parte inferior o debajo de la mesa como tiene la cepilladora. La desgrosadora entonces tiene el cilindro cuchilla en la parte superior. Sobre él hay una tapa protectora que también sirve para despedir hacia adelante la viruta, a diferencia de la cepilladora, que la viruta desalojada se va eliminando por la parte inferior de la mesa de la cepilladora. Esta máquina consta de 4 rodillos que se encargan de hacer avanzar la madera, 2 en la parte delantera y 2 en la parte posterior. Una generalmente es para sujetar, o sea, un par de ellas es para sujetar firmemente la madera y las otras 2 es el que hace mejor el trabajo de avance de la madera mientras es cepillada. La siguiente máquina que tenemos en una carpintería estándar es la fresadora vertical o tupí. Generalmente nuestros operarios, nuestros carpinteros lo conocen simplemente con la palabra tupí o trompo también, como comúnmente le llaman por acá. Es una de las máquinas de más utilidad por sus múltiples aplicaciones. Pero así como se debe considerar como es muy útil, también es considerada una de las más peligrosas, ya que no tiene prácticamente protección visible en la máquina, por las múltiples aplicaciones que se puede hacer, por los cambios de herramienta que se le aplica en el mandril porta herramientas. Entonces, generalmente ese tipo de máquinas no tiene una protección para resguardar al operario.